Hola de nuevo y bienvenido a un nuevo vídeo de nuestro curso de programación desde cero con Lazarus. Este es el segundo vídeo dedicado al paso de parámetros a procedimientos y funciones, en el que veremos cómo funciona el paso de parámetros por referencia. Déjame recordarte que este vídeo pertenece a la serie de vídeos del curso de programación desde cero con Lazarus. Te dejaré por aquí arriba y en la descripción del vídeo un enlace por si quieres seguir el curso completo sin necesidad de que tengas conocimientos previos en programación. En el vídeo anterior estudiamos el funcionamiento del paso de parámetros por valor y vimos dos ejemplos de aplicación. En este vídeo estudiaremos el paso de parámetros por referencia. La primera pregunta que debemos hacernos es ¿por qué existen dos formas de pasar parámetros? La respuesta es porque en ocasiones necesitamos que el valor de una variable se modifique dentro del procedimiento, y esto solo puede conseguirse mediante el paso de parámetros por referencia. Dicho de esta manera puede ser confuso, pero no te preocupes que como siempre vamos a poner un ejemplo. Vamos a escribir dos procedimientos. A uno le vamos a pasar un parámetro por valor, lo que vimos en el vídeo anterior, y a otro le vamos a pasar un parámetro por referencia. Y vamos a comprobar qué ocurre en uno y en otro caso. Bien, tengo desarrollado un pequeño formulario, que es el formulario que hemos utilizado en el vídeo anterior, ligeramente modificado, donde hemos añadido dos botones. Y cuando pulsemos cada uno de ellos vamos a invocar a dos procedimientos, uno donde pasaremos parámetros por valor y al otro donde pasaremos parámetros por referencia. Bien, lo primero que vamos a hacer es desarrollar los dos procedimientos. Vamos a llamar, por ejemplo, al procedimiento donde vamos a pasar los parámetros por valor, procedimiento para que no sea tan largo, parámetros por valor. Y vamos a declarar, pues por ejemplo, un parámetro que se llame A, del tipo entero. Y ahora vamos a declarar parámetros por referencia. Y vamos a declarar otro parámetro que se llame también A. Bien, como os comenté en el vídeo anterior, si os fijáis, los dos procedimientos utilizan un parámetro que se llama igual, que se llama A, del mismo tipo. No tenemos absolutamente ningún problema porque el parámetro en este caso pertenece al ámbito de este procedimiento y no influye para nada en el otro procedimiento, con lo cual son dos parámetros distintos en dos procedimientos distintos declarados en dos entornos distintos, con lo cual no influyen el uno al otro y no hay absolutamente ningún problema. Bueno, este entonces es el procedimiento de paso de parámetros por valor. Y este es el procedimiento de paso de parámetros por referencia. Bueno, vamos a invocar en el caso de paso de parámetros por valor, parámetros por valor, y le vamos a pasar un parámetro cualquiera. Es, por ejemplo, el valor de una variable. La variable la vamos a llamar, en este sitio la vamos a llamar X y la vamos a declarar el mismo tipo. El tipo entero para que sean compatibles, evidentemente. No le puedes pasar en la llamada a este procedimiento que te exige que le pases un parámetro del tipo entero, no le puedes pasar una variable que sea de otro tipo. Bueno, vamos a inicializar la variable a un valor, por ejemplo al valor 0. Vamos a pasarle la llamada al valor X y cuando termine de invocar vamos a volcar el valor de la variable tanto dentro del procedimiento como fuera. Y ahora vamos a ver por qué. Con lo cual lo que vamos a hacer es lo siguiente. For1 mimemo.append y vamos a decir que el valor del parámetro dentro del procedimiento es más a.toString. Bien, cuando nosotros llamemos al procedimiento, el procedimiento lo que va a coger es imprimir en el elemento tmemo, que es este, va a imprimir el texto siguiente, que está aquí indicado, seguido del valor que se le ha pasado al parámetro o al argumento. En ocasiones también se le llama argumento. Bien, entonces inicializamos la variable, llamamos, dentro de la llamada se va a mostrar este texto y
una vez que se devuelva la ejecución al punto siguiente o a la siguiente sentencia, vamos a imprimir de nuevo el valor de la variable x. Vamos a poner aquí el valor de la variable x es, y aquí tenemos que poner x. Bien, lo que quiero demostrar con esto es que cuando nosotros pulsemos este botón, el que llama al procedimiento de paso de parámetros por valor, tanto dentro como fuera de la invocación se va a imprimir el mismo valor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llamamos a este procedimiento simplemente se va a imprimir este valor. Podemos intentar modificarlo, pero cuando se devuelva la ejecución el valor de x no se habrá alterado. Es decir, nosotros pulsaremos el botón que captura este evento, inicializaremos la variable x al valor 0, llamaremos al procedimiento de parámetro de paso de parámetros por valor, imprimirá el valor que recibe directamente el procedimiento, le sumará 1, volverá a mostrar el valor del parámetro pasado como argumento y se devolverá la ejecución al siguiente punto. En este punto volveremos a imprimir el valor de la variable x, que es la variable que hemos inicializado aquí, y veremos que el valor de la variable x no se habrá modificado. Vamos a comprobarlo. Bueno, vamos a ejecutar y efectivamente aquí ha ocurrido lo siguiente. Al clicar este botón se ha inicializado la variable al valor 0. Acto seguido hemos invocado al procedimiento de paso de parámetros por valor, que toma el valor x, que aquí se convierte en el valor a. Es decir, dentro del procedimiento nosotros vamos a funcionar con el valor de la variable a, que toma el valor de x cuando se llama. Bien, entonces nosotros pasamos este valor que se convierte en el parámetro a, y lo primero que hacemos dentro del procedimiento es que imprimimos el valor. Cuando nosotros llamamos inicialmente el valor de x, que ahora ya es el valor de a, toma el valor 0 y por eso aquí se indica que el valor del parámetro dentro del procedimiento es 0. La siguiente sentencia lo que hace es incrementar el valor en 1 y volver a mostrar el valor en la pantalla. En este caso, el valor de a era 0, al incrementar en 1 valdría 1, y eso es precisamente lo que se muestra en esta línea. El valor es 1. Ocurre que tras la ejecución de esta sentencia se devuelve la ejecución al punto donde se dejó y se ejecutaría la siguiente sentencia, que es esta que está aquí indicada. Esta lo que hace es mostrar en pantalla el valor de la variable x, y en este caso nos indica que el valor de la variable x es 0, es decir, el valor que tenía inicialmente. Con lo cual podemos comprobar que cuando nosotros pasamos un parámetro por valor, el valor de la variable que nosotros le hemos pasado inicialmente no se modifica. El valor sigue siendo el mismo, lo tenemos aquí comprobado. El valor de la variable x, a pesar de que el valor de la variable a se ha modificado dentro del procedimiento, una vez que se devuelve la ejecución, el valor de la variable x sigue valiendo lo mismo. Esto no va a pasar cuando utilicemos paso de parámetros por referencia. Vamos a comprobarlo. Bien. Lo primero que tenemos que preguntarnos es qué diferencia hay entre la definición de un procedimiento a la que se le pasan parámetros por valor y a funciones a las que se les pasa parámetros por referencia. Bien, nosotros tenemos que indicarle al compilador de manera explícita qué parámetros se pasan por valor y qué parámetros se pasan por referencia. Este va a ser nuestro procedimiento al que le vamos a pasar un parámetro por referencia y se lo vamos a indicar de la siguiente manera. Vamos a poner delante del parámetro del procedimiento la palabra reservada var. Es la misma palabra que hemos utilizado en otras ocasiones para definir variables. Bien, bueno, pues de esa manera nosotros estamos diciendo a este procedimiento que la variable a se va a pasar como referencia. Un pequeño paréntesis. Voy a explicar qué es lo que ocurre o qué es lo que hace el compilador cuando nosotros declaramos un parámetro como parámetro por referencia. Lo que está ocurriendo internamente es que no se está pasando el valor, sino que se está pasando la posición de la memoria donde se encuentra ese valor. Con lo cual,
todas las operaciones que se realicen dentro de este procedimiento sobre ese parámetro, sobre el parámetro A, van a surtir efecto, o dicho de otra manera, van a mantenerse una vez que el procedimiento termine su ejecución. Vamos a verlo. Vamos a aplicar el mismo ejemplo, que es la llamada de paso de parámetros por valor. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a decir en la primera sentencia que el valor del parámetro dentro del procedimiento es el valor que se recibe. Vamos a incrementar en 1 el valor dentro del procedimiento en el paso de parámetros por referencia. Vamos a volver a mostrar el valor una vez que le hemos incrementado 1 y de la misma manera vamos a indicar, una vez que se haya ejecutado el procedimiento donde le pasamos el parámetro por referencia, vamos a indicar el valor que tiene después de la ejecución. Resumiendo, hemos hecho lo mismo que antes. Declaramos una variable x, inicializamos la variable x a 0, vamos a inicializarla a otro valor, por ejemplo, para ver la diferencia quizá un poco más, para que el ejemplo no sea exactamente calcado del anterior. Inicializamos, por ejemplo, el valor a 5, llamamos a parámetro por referencia, pasamos el valor de x y vamos a decir, una vez que hayamos parámetros por referencia, sí, el valor de la variable x después de invocar al procedimiento por referencia es, y vamos a ver qué sucede. Vamos a ejecutar y aquí esperamos que ocurra lo siguiente. Cuando pulsemos el botón por referencia entraremos en este procedimiento que nos dirá que el valor de A es 5, incrementará en 1, dirá que el valor es 6 y después comprobaremos el valor que nos va a devolver una vez que se devuelva la ejecución a la siguiente línea de retorno, que en este caso esperamos que se haya mantenido ese incremento. Y efectivamente tenemos que inicialmente el valor es 5, se llama a la función de paso de parámetros por referencia, donde nos imprime el número 5, le incrementa 1, valor sería 6 y devuelve la ejecución al siguiente punto. Aquí lo que esperamos es que, como el parámetro se ha pasado por referencia, es que se mantenga ese incremento, o lo que es lo mismo, el valor de la variable A se asigna directamente a X, porque se puede decir que X y A vendrían a ser el mismo elemento al haber pasado esta variable, o al haberla invocado, al haber pasado esta variable a un procedimiento donde la variable se ha declarado que se pasa por referencia. Bien, pues esta sería la diferencia entre el paso de parámetros por valor y el paso de parámetros por referencia. Quizá inicialmente puede parecer un poco confuso, pero es muy importante que tengamos en cuenta que existen estos dos mecanismos que nos brindan diferentes posibilidades en función de lo que queramos conseguir en nuestras aplicaciones o en las llamadas a los procedimientos. Bien, antes de terminar el vídeo es importante indicar varias cuestiones al respecto. Si os dais cuenta, en el paso de parámetros por valor indicamos en su momento, en el vídeo anterior, que se podía pasar, en vez de una variable, se podía pasar el valor de una constante, un literal o de una variable. En el caso de paso de parámetros por referencia, esto no es posible. En el paso de parámetros por referencia siempre es necesario que se pase el valor de una variable. ¿Por qué? Porque es necesario que todos los cambios que se puedan registrar dentro de la llamada queden registrados o queden volcados sobre la variable que se ha utilizado en la llamada. O sea que siempre en el paso de parámetros por referencia siempre tenemos que utilizar una variable. Otra cuestión importante es que el paso de parámetros en un mismo procedimiento pueden ser tanto por valor como por referencia. Yo podría coger y definir en un nuevo procedimiento parámetros mixtos
una variable A de tipo entero que se pasaría por referencia, porque la palabra var nos indica que eso es una variable que se pasa por referencia. Podemos utilizar una variable B de tipo single, por ejemplo, que se pasaría por valor, puesto que no lleva la palabra reservada var. Y así podríamos ir alternando en la llamada o en la definición de este procedimiento varios tipos de variables de distintos tipos, de distinta naturaleza, de tipos numéricos, de tipos de cadena de caracteres y mezclados independientemente de paso de parámetros por valor o paso de parámetros por referencia. Este procedimiento, la definición de este procedimiento sería perfectamente válida y se podría ejecutar perfectamente, no habría ningún problema en ejecutarlo. Lo único que sí tendríamos que tener en cuenta en el momento en que se invoca, que cuando las variables retornan, una variable es de tipo referencia y otra se ha pasado por valor. Bien, eso es otra cuestión que hay que tener muy en cuenta, que es muy importante. Bien, pues hasta aquí el vídeo de paso de parámetros por valor y paso de parámetros por referencia. Continuaremos en el siguiente vídeo, donde vamos a estudiar las funciones, vamos a ver qué son las funciones, para qué sirven y cómo funcionan. Así que te animo a que sigas este curso, que dejes un comentario si quieres aportar algo al curso a través de tus comentarios y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo.